Ya, jóvenes, vamos a comenzar ahora con la tercera unidad de aprendizaje. Ya, ¿cierto? A mediados, estamos a mitad del mes de mayo y corresponde a la parte de direccionamiento IP. Ya, a contar, ¿cierto? La sesión de hoy día vamos a trabajar todo lo que es IP, direccionamiento IP, tanto para IPv4 para IPv6. Eso consiste en ver cómo se estructura una dirección IP, cuáles son las clases de dirección IP, cómo se divide, cuáles son las máscaras de red, todo lo que conlleva al trabajo de direccionamiento IP. Que esto es base para lo que viene después de los siguientes cursos de ciclo, que eso es CCNA2, donde se habla de enrutamiento, ¿cierto? Sobre trabajo en red. Por lo tanto, si no tengo las nociones de direccionamiento IP, me va a costar mucho las cuentas de cómo funcionan los routers, ¿ya? La base del router es mediante dirección IP. Entonces, si no tengo claro cómo es una dirección IP, más difícil se me hace entender cómo un router funciona, ¿vale? ¿Por qué les digo esto? Porque con la experiencia, durante los años me he dado cuenta que no le ponen mucha atención a lo que es la parte del direccionamiento IP de los alumnos. Y cuando llega el momento de trabajar con router, quedan colgados, ¿ya? Porque no se acuerdan, no se acordaban cómo se hace una dirección IP, cómo funciona, cómo se divide una dirección IP a una red, y por lo tanto ahí es como clave o directo a reprobación. Y no solamente reprobación, en el mundo laboral le va súper mal en esa parte, en programar routers, ¿ya? ¿Por qué también va de la mano? Porque hoy día en ciberseguridad, cuando ustedes configuran un cortafuego, trabaja con direcciones IP. Entonces tengo que tener claro cómo es el IP entrante, saliente, IP debo, qué rango de IP, de dónde provienen, cómo debo bloquear, qué debo permitir. Entonces, no solamente va a servir para nosotros, para hacer unos talleres, sino que les va a servir para el enrutamiento, para hacer ciberseguridad, para hacer listas de acceso, todo lo que conlleva el trabajo con IP. Por eso es como, de todos los temas que aparecen en el capítulo, yo encuentro que esto es como el más importante del CCNA1. Más importante porque hay otros temas que se tocan después más futuro, se ven en algún momento en el mundo laboral, pero este lo ven desde aquí hasta que terminan, hasta que jubilan, ¿cierto? O sea, en todo momento, si usted trabaja en red, siempre van a estar las direcciones IP. En todo momento, ¿ya? En todo ámbito del área de las redes, ¿ya? Y principalmente hoy día que se han expandido el área como ciberseguridad y como Internet de las cosas, ¿cierto? IoT, un dispositivo que se conecta a Internet, ¿qué necesita? Una dirección IP. O sea, por eso está más que claro, todo trabaja con IP. Entonces, si no entiendo o no le puse mucha atención al funcionamiento de la IP, se me va a complicar más adelante. ¿Ya? Siempre me van a aparecer. Siempre, en todo sentido, en el ámbito de las configuraciones de dispositivos, siempre está en la IP. Por ello, le vamos a dar fuerte a lo que es IPv4 y IPv6 estas 2 semanas. Vamos a trabajar con puro direccionamiento IP. Estas 4 clases seguidas, así. IP, hasta que ya sepamos la estructura de una dirección IP y no nos confundamos, ¿vale? A diferencia de que otros temas lo hemos tocado una clase, o un taller, 2 talleres, aquí fuerte. 2 semanas de puro direccionamiento IP. Porque es como es la columna vertebral del curso de CCNA1. Si aquí yo tengo una base no muy sólida, más adelante me va a complicar, ¿cierto? ¿Y el sistema operativo van a ocupar IP? Sí, por cierto. Si levantan servidores, ¿necesitan IP? Sí. O sea, siempre la IP están siempre presentes en todas las redes. Y la tecnología en realidad, ámbito tecnológico siempre está en la IP. Ya. Y por lo mismo, en los cursos de Cisco, el curso CCNA1, hay un ítem especial que trabaja con direccionamiento IP. De hecho, está en la parte de los capítulos, aquí, del capítulo 8 al 10, y 11 al 13, solo habla de direccionamiento IP. Por eso tanto énfasis que le da. 2 capítulos para IPv4 y 2 capítulos para IPv6. ¿Ya? Son 4 temas, 4 capítulos de pura IP. A diferencia de los que son un capítulo de 2 temas. ¿Ya? Del 8 al 10, IPv4, y del 11 al 13, IPv6. ¿Ya? Los que han ido viendo los capítulos se dan cuenta de ello. Habla muy fuerte en este tema. Y le da harta pausa por el mismo tema. ¿Ya? Nosotros entonces vamos a empezar a trabajar con direccionamiento IP. Yo les recomiendo que lean todo este material. ¿Ya? Revísenlo, es del curso de Netacal. Ahí está bien explicado, bien, ¿cierto?, en detalle lo que vamos a trabajar. Nosotros hacemos resúmenes, pero lo importante es que ahí le vean la parte más técnica, ¿cierto? IPv4, IPv6, estructura y subredes. Claro, la mitad del curso ya, un poquito más de la mitad. En IP, se detiene fuerte en IPv6, IPv4. Para nosotros, yo le subí todo el material ya de IP. De hecho, se dan cuenta que están ejercicios de la clase 15 de mayo, 15 de mayo, 15 de mayo. ¿Por qué le puse todas las fechas hoy día? Porque son los que vamos a trabajar estas 2 semanas. ¿Ya? Ahí está todo el material. Direccionamiento IPv4, ejercicios, apuntes direccionamiento IPv4, apuntes cálculo binario para IPv4. ¿Ya?
Y se dan cuenta que está todo el material ya ahí para que lo revisen. Vamos a comenzar entonces a trabajar con IPv4. Vamos a revisar, ¿cierto?, ya el material que está disponible y específicamente la clase donde habla de cómo son las direcciones IP y cómo se estructuran, ¿ya? Así que yo les tengo el resumen que también se los publiqué para que veamos las direcciones de red IPv4, las direcciones de red IPv6 y la verificación y conectividad entre ellas. Por ello, tenemos que conocer cómo se estructuran, cómo funcionan a nivel binario. Van a hacer cálculo binario, van a tener que aprender a hacer la división y transformación de una dirección IP de binario a decimal, ¿ya? Y en el caso de las IPv6 es de binario a hexadecimal, ¿ya? Trabajan. Así que aquí esta clase es puro cálculo binario, ¿ya? Puro cálculo binario, el cual lo tenemos que aplicar después cuando hagamos división de red, ¿ya? Pura matemática, está claro, esta parte, solo matemática y lógica binaria. ¿Qué más? Para poder entender, ¿cierto?, la división de las redes, para poder ver el tráfico IP y cómo se obtienen, ¿cierto?, estos cálculos matemáticos para saber el funcionamiento de la dirección IP. Primero, vamos paso a paso. Las direcciones IP, vamos a comenzar, ¿cierto?, con las direcciones de tipo IPv4. Son las direcciones IP más conocidas que nosotros, o más populares en realidad, que trabajamos diariamente. ¿Por qué? Porque son las que a las cuales estamos más familiarizados. De hecho, hacemos hartos talleres en los cuales pongamos dirección IP a la tarjeta de red, pongamos el IP a este PC. De hecho, el laboratorio del otro día de soporte, tuve que configurar IP, ¿cierto? Sí. Ya, aparecieron IPs, ¿de qué tipo? IPv4. Entonces se pregunta, no, es que el IP, el profe me dijo que ponga este IP, pues, ¿pero dónde nace? Van a tener que aprender a hacer esto ahora, ¿ya? Ya la dirección IP no se la voy a entregar, sino que ustedes van a tener que hacer los cálculos correspondientes para saber cuál es la dirección IP. Vamos a crear dirección IP, claro. Son un cálculo matemático. No es que al azar, no es que están ahí, ¿cierto? Es que las puse, no. Por algo están las direcciones IP. Yo les tengo generalmente los talleres con la IP que tienen que poner. Ahora ustedes van a saber cuáles son las IP que tienen que asignar para cada tarjeta de red, o según tipo de red, o según dispositivo. ¿Ya? Para nosotros, los humanos, las direcciones IP de tipo IPv4, versión 4, se trabajan en un formato que se llama decimal. ¿Ya? El formato que comúnmente conocemos, números del 0 al 9, ¿cierto? Números que son identificables para nosotros. Por ejemplo, aquí estoy viendo una dirección o parte de una dirección en un formato que yo entiendo. Pero en cambio, los routers, los PC o cualquier dispositivo electrónico que usa IP no trabajan con formato decimal, ellos usan formato binario. Las máquinas guardan en formato binario la estructura de una dirección. Ese formato binario se compone de unos y ceros. Unos y ceros. Para nosotros el decimal son números de 0 al 9. ¿Ya? Y en estricto rigor es lo mismo, pero la máquina lo entiende de una forma y el humano lo comprende de otra. Entonces tenemos que aprender cómo funciona esa conversión, ¿ya? Bajo exponentes matemáticos. La tecnología binaria viene ya de varios años, desde que se empezó a crear los dispositivos electrónicos. De hecho, el funcionamiento lo guarda en binario. ¿Ya? Tú cuando guardas un archivo dentro de un disco duro se guarda en formato binario. Cuando tú cargas un proceso en una memoria RAM se guarda en binario. Cuando tú estás trabajando en un procesador y tus núcleos de procesadores están buscando datos, lo hacen en binario. Todo es binario. Para nosotros es decimal, para entenderlo, pero las máquinas trabajan con un formato binario. Y el almacenaje en binario mediante voltaje. ¿Ya? Bajo ese contexto, ¿cierto? Tenemos que ver cómo funciona esto. Y por ejemplo, ¿ya? Acá tenemos una dirección ya convertida. Arriba tenemos una dirección en formato IPv4, que está en decimales, el cual se compone de 4 partes. Las direcciones IP se componen de 4 partes, las cuales se llaman octetos. ¿Ya? Por ejemplo, acá tenemos la dirección 192.168.10.10. Ah, se me hace reconocible, ¿cierto? La identifico, ya me es familiar. Cada parte se llama octeto. Por lo tanto, hablamos que tiene 1, 2, 3, 4 octetos. ¿Ya? ¿Vale? 4 octetos. Pero si eso lo vemos en formato binario, ¿ya? Ya también tiene 4 octetos, pero está compuesto de 1. ¿Ya? Esos 1 y 0, si yo los cuento, son en total de 32.
Por lo tanto, una dirección IPv4 se compone de 32 bits o 32 unos y ceros. Por eso se llaman octetos. ¿Cuántos bits hay aquí? 8, 8, 8, 8. Total, 32 bits. En grupos de 1 y 0. Acá también hablamos que tenemos octetos, pero están en 4 partes y están en formato decimal. ¿Ya? Ahora, nunca un IPv4 va a tener más de 32 bits ni menos que ello. O sea, es un número estándar, 32 bits de largo, compuesto en 4 partes, que son los octetos. ¿Ya? ¿Vale? ¿Hasta ahí? 32 bits. ¿Ya? ¿Cuántos bits tiene una dirección IPv4? Formato decimal, 4. ¿Ya? Se llaman octetos ambas, pero una está en formato decimal y otra en formato binario. Las direcciones IPv4, 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 que son las que primero se empezaron a trabajar a mediados de los años 80, hasta aproximadamente el año 2015, se podían usar sin ningún problema. Pero algo el año 2015, antes de lo previsto, que la cantidad de combinaciones de IPv4 que se pueden crear matemáticamente se acabaron. Porque se estimaba en los años 80 que en el futuro, yo veía en los años 80, decían que para el año 2000, 2020, aproximadamente en el planeta se iban a usar aproximadamente unos 2 millones de direcciones IPv4. O sea, nunca pensaron que iban a haber tantos aparatos conectados. El año 2020 se llegó a 20.000 millones. O sea, se duplicó casi 10 veces más lo que se estimaba. Por lo tanto, se tuvo que empezar a crear otra tecnología que se llama IPv6, que vamos a ver en la siguiente clase, otro formato. Ahora, ¿cuántas combinaciones se pueden tener de IPv4 así disponibles? 4.300 millones de combinaciones de IP diferentes. 4.300 millones de IP diferentes. ¿Cuántos aparatos había en el año 2020 conectados? 20.000 millones, o sea, la cifra quedó obsoleta, ¿cierto? Por ende, si bien nosotros igual podemos usar IPv4 para redes locales, no podemos usar IPv4 en redes WAN. ¿Ya? Porque ¿qué pasa? Están ocupados ya, ¿cierto? Están ocupados. Ahora, yo en mi casa puedo usar IPv4 en este formato, en los laboratorios que hacemos, dentro de una red LAN, ningún problema. Pero en una red WAN, ya no puedes usar IPv4 porque como están agotadas, no hay disponible. No hay combinaciones disponibles. Y se entiende que cada dispositivo está conectado en Internet tiene que tener una IP distinta. ¿Ya? No puede ocupar un IP que ya está en uso versus otra. Entonces los proveedores de Internet, por lo menos en Chile, en Brasil, principalmente en Latinoamérica, 2 países, están usando ya IPv6 para tu router fuera de tu casa. Es decir, si yo tengo un router en mi hogar, mi router tiene 2 direcciones IP, una IP que es privada, que es la que uso yo dentro de mi casa, y una IP pública, que es la que está del router hacia afuera. Del router hacia adentro de mi casa, yo puedo usar IPv4 en estos formatos sin ningún problema. Pero del router hacia afuera, hay que usar ya IPv6, porque la IPv4 ya alguien la está ocupando. ¿Vale? Es un problema bastante grave en las redes y no lo resolvíamos a tiempo. Y se resolvió creando un nuevo protocolo en el año 2015. Y se creación gradual, de a poco, de que todos empiecen a usar IPv6. Y en algún momento nosotros vamos a trabajar. ¿Vale, chiquillos? ¿Está ahí? ¿Sí? Entonces la IPv4 son 4.300 millones de combinaciones diferentes. Ya se acabaron, ¿ya? 32 bits de largo una dirección IP en formato binario, ¿ya? Y en 4 partes que se llaman. Ahora, ¿qué más tenemos que empezar a entender con respecto a la dirección IP? Ahí tenemos, por ejemplo, lo que vamos a hacer nosotros es esta tablita. Esta tablita me va a permitir hacer la conversión de una dirección IP binaria a formato decimal, o sea, formato máquina a formato humano. O al revés, formato humano a formato máquina. Esto automáticamente lo hacen los sistemas operativos cuando usted ingresa una dirección IP en una tarjeta de red, cuando está poniendo el IP. ¿Cierto? Un protocolo IPv4. Y lo que vamos a hacer ahora es el cálculo de decimal, ¿vale? Vamos a hacer una tabla en el Excel
puede ser en Excel o en lo que usted quiera, que va a tener 8 columnas. 8 columnas, hacia abajo, ¿sí? 8 columnas. Y en cada columna vamos a poner los siguientes números en la cabecera de la columna. El 128, el 64, el 32, el 16, el 8, el 4, el 2 y el 1. ¿Ya? 8 columnas y arriba en la cabecera esos números, que son en realidad la potencia uno del otro. La potencia, recuerden que es el doble. Empezamos con el número 1, el doble de 1, 2, el doble de 2, 4, el doble de 4, 8, 16, representar 8 bits, ¿ya? 8 columnas, nada más. Ya, ahora con Excel vamos a hacer el ejercicio para hacer la conversión. Y entendamos cómo funciona esta tablita. ¿Ya? Yo tengo ahí una planilla Excel bastante sencilla, así. Tengo 8 columnas y fíjense que en el encabezado les puse los 8 números que habíamos mencionado. ¿Ya? Hágalo de la siguiente forma, la que está en celeste. Ahí está el encabezado. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Lo que está abajo no lo consideren porque estoy haciendo los cálculos, ¿ya? Pero sí, en las 8 columnas, en el encabezado, pongan las potencias. Háganla en el Excel, como ustedes quieran, con el color que quieran, pero que quede lo más parecido así posible. 8 columnas con las potencias de 2. Yo voy a poner aquí una dirección IP a continuación. Bastante conocida para nosotros, 192, 168, 1.10, ¿ya? Esta es una IP de 4, perfecto, una IP de 4. ¿En qué formato? Decimal, formato humano. Ahora, incluso la puse ahí. ¿Cómo ocupo esta tabla para hacer la conversión y decir esa IP es esta pero en binario? Vean si cada parte, ¿cómo se llamaba? Un octeto. Esto es un octeto, o sea, binario decimal. ¿Cuál se llama el octeto? Voy a poner el 192, ¿ya? Ahí en esa celda. Aquí está, el 192, que es el primer octeto de mi dirección IP. Ahí está, 192. Y de hecho en la planilla venía listo, ¿cierto? Ahora, fíjense lo siguiente. Me pregunto, ¿cómo será este número en formato binario según esta tabla? Y para ello, voy ocupando los números de la tabla que sumados entre sí me den el 192. Y los números que no utilizo para sumarlos entre sí, los dejo en valor 0. ¿Se entiende? Sí. Los que ocupé para llegar al 192, los dejo en valor 1. Y los que no ocupé, los dejo en valor 0. Entonces empiezo a hacer el siguiente ejercicio. Para hacer el 192, ¿qué números de la tabla superior necesito sumados entre sí? Y digo, 128 más 64, ¿cuánto es? 192. Por lo tanto, esos dos números, si los sumo, me da ese. Y los dejo en 1. Y el resto de los números, como no los utilicé para la sumatoria, quedan en ceros. Por lo tanto, el 192 en decimal, convertido binario, sería 11, 00, 00, 00. Ahí están los 8 bits. Por lo tanto, el 192, lo voy a poner aquí abajito, en binario, ese 192 sería 11, 00, 00, 00. Ahí está expresado en formato máquina, formato binario. Ya, ahí está. 192. Es lo mismo que está ahí, ¿cierto? Ya, el siguiente octeto es el 168. ¿Con qué números sumados de la tabla me da el 168? Y hago el mismo ejercicio y digo, tanto lo dejo en 1. 4, si lo sumo al 128, de paso. Recuerden, debo llegar al 168. Por lo tanto, como no lo pongo, lo dejo en 0. Y el 32, lo sumo. 32, 128 más 32, tengo 160. Si le sumo el 16, me paso. Por lo tanto, sería 128 más 32 más 8.
Por lo tanto, esos tres números quedan en 1 y el resto que no utilizo quedan en 0. Y ahí tengo el 168. Por lo tanto, el 168 en binario quedaría como 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Quedaría como 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Ahí está el segundo octeto, 168. Ahí está. ¿Cuántos bits llevamos hasta ahí? 16 bits. Ya. Vamos a convertir ahora el tercer octeto, que sería el 1. El 1, en la tabla de conversión, es bastante sencillo. Porque de la tabla no ocupo ningún número, salvo el 1. Por lo tanto, quedaría 7 ceros y el último bit sería un 1. Ahí está el octavo bit. Quedaría así. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Ya? Hasta ahí llevamos 24 bits transformados. Nos quedan los últimos 8 bits para hacer los 32. Que sería el octeto, el 10. Ese. Eso. ¿Cómo hago el 10? Sería con el 8 y 2, ¿cierto? Por lo tanto, el resto quedan en ceros. Quedaría como 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Y ahí estarían los 32 bits de la IPv4. Entonces, la IP que acabamos de descubrir, la cual era la 192.168.1.10, en formato binario, abajo está. Ahí están los 32 bits. Cada octeto convertido. Fácil la tabla, ¿no? Sí. Es fácil, ¿cierto? Sí. Es fácil, porque voy viendo qué números sumados me da el número que necesito. Los que ocupo, que no ocupo, es 0. Ahora, esto que nosotros nos demoramos 3 o 4 minutos sacarlo, cuando tú estás digitando en la dirección, lo hace automáticamente en forma interna, lo guarda, ¿cierto? En formato binario, se almacena en binario. ¿Ya? Ahora, veamos siguiente ejercicio. Aquí tengo otra IP que también tengo que sacar y la puse en la misma tabla, la cual en decimal era la dirección 200.1.8.100. Aquí tengo otra dirección IPv4, ¿ya? En decimal. Quiero saber cómo será en binario esa dirección. En la tabla está. Entonces, ¿qué hice? Puse el 200, el 1, el 8 y el 100. Y su equivalente lo fui sacando en la tabla. Por ejemplo, para hacer el 200, ocupé 128 más 64. ¿Cuánto llevo ahí? 192. Me faltan 8. Por lo tanto, el 8 lo ocupo. Y ahí estarían los 3 bits en 1 y el resto de los bits en 0. Perfecto. Perfecto. Entonces me quedaría el primer octeto, el 200. Sería... Ahí lo vamos a hacer. Convertido ya en binario. Ya, primer octeto ya está, 8 bits, no más que eso. El segundo octeto, que era el 1, ya lo sacamos anteriormente. Entonces, el 200 está listo, el 1 está listo, ahí está. El 8, ¿cómo sería? También está fácil, sería 00001 000. Exacto, porque el 8 está en medio de la tabla. Ahí estaría el tercer octeto, que sería el 8, y el 100, decimal convertido a binario, sería la sumatoria de 64 más 32 más 4. Sería 64 más 32 más 4. En total me da el 100. Y tendría mi cuarto octeto. Y final. Es lo mismo. Haz lo mismo. Por ejemplo, vamos a hacerlo al revés después. Una IP que está en binario como en decimal. En la misma tabla te sirve. Y ahí tendría la conversión. Aquí tengo la IP. Entonces la IP 200.1.8 decimal
¿cierto? Abajo estaría su equivalente en binario, 32 bits. Se habrán 4 partes, los 4 octetos. 8 bits, 8 bits, 8 bits. Ya. Ahora, fíjense en el siguiente detalle, que aquí también lo quise destacar. En la misma tabla que tengo ahí. Si todos los bits de la tablita los dejo en 1, los 8 bits en 1, los sumo todos entre sí, ¿cuál va a ser su valor? 255, ¿cierto? Eso quiere decir que 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1, total me da 255. Ese es el valor máximo de un octeto, ¿cierto? 8 bits en 1. Porque sumado no me da más que eso, ¿cierto? Y si todos están en 0, 0, ¿cierto? Perfecto. Por ende, un octeto puede ir entre el valor 0 y el valor 255, ¿cierto? No puede ser más que 255, porque la sumatoria no lo da. El máximo, exactamente, el máximo. Perfecto. Pero pueden haber más, sería otro formato. Otro formato que no es parte de la dirección IP. En la IPv4 hasta el 255 el máximo de un octeto, no más que eso. Ya. Quiero que me digan lo siguiente. ¿Cómo está esa dirección? ¿Es válida? ¿No es válida? ¿Está para sacarla? ¿Está bien? ¿Se puede convertir o no? No, es 67, ¿no? Porque hasta 255. Ya tiene un error, ¿cierto? Sí. Ya. El primer octeto está bien. El segundo octeto está bien. El cuarto octeto está bien. El tercer octeto no es válido, ¿cierto? Porque no puede dar el valor de un octeto más a 255. ¿Ya? ¿A qué le digo esto? Una vez estaba viendo una película, ¿cierto? Estaban en Netflix, mostraban una película, media mala, mostraban un hacker, estaba haciendo una lista de acceso y ponía ese IP. Ah, para ir la película. Mal la película. Mala, concepto malo. No puede ser. Po. Entonces, ese formato, ese valor ya me dice que está malo porque eso no existe. ¿Ya? Error. ¿Cierto? ¿Estamos en lo correcto, no? Incluso, ¿qué pasa si yo mis tarjetas de red le quiero poner ese IP? ¿Me daría un error o no? Sí, pues perfectamente, miren. Comprobemos. ¿Cierto? Hay que comprobarlo. ¿Qué pasa si yo quiero usar esa dirección IP en mi tarjeta de red? Aquí tengo mi tarjeta de red. Ya. Vamos a ponerle el IP. Y le voy a poner justo el IP del ejercicio. Y ahí me dice el tiro. Mensaje. 267 no es un valor válido. Especifique su valor entre 0 y 255. Malo. Para IPv4 no sirve. ¿Ven? Al tiro el error. A medida que yo lo voy digitando, el sistema operativo hace la conversión, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros. Ya. A ver, quiero que me digan el siguiente valor. Yo voy a poner una dirección IP en binario y quiero que me digan cómo sería al revés ahora en decimal. ¿Ya? ¿Qué dirección es esta en decimal? Ahí está. Primero, ¿estará bien o mal? O sea, veamos el tiro. ¿Tiene 8 bits? O sea, si veo que un octeto tiene 9 bits, ya está malo, ¿cierto? Tiene 8 bits, tiene que ver. ¿El primero está bien o no? ¿Sí? Primero sí. Ya, todos tienen 8 bits, perfecto, ya. Perfecto, tienen 8 bits, estamos en lo correcto. ¿Y qué valor será ese octeto el primero? 192. 192, ¿cierto? Es 128 más 64. ¿Se fijan que yo mentalmente después hago el cálculo? ¿Cuál sería el segundo octeto? Sería 128 más 64 más 32. ¿Me da?
224, perfecto. El tercer octeto, el 1, nada más, ¿cierto? Y el último, 1. Por lo tanto, esa dirección IP en decimal era 192.224.1. ¿Es una IP válida? Sí, está dentro, está en lo correcto. Perfecto. Fácil. O sea, ni siquiera ocuparon la tabla, ¿cierto? Hicieron la conversión mental. ¿Sí? ¿Estamos en lo correcto hasta ahí, chiquillos? Ya, sigamos. Ahora, hasta ahora ya están aprendiendo a convertir la IP, saben que los valores del octeto son entre 0 y 255, no pueden ser más que eso, tienen que tener 32 bits, ¿cierto? Tenemos claro ya el enfoque de las IPv4. Pero nosotros cuando estamos configurando las IP que identifican a un dispositivo, algo más las acompaña, no van solas por la vida. Van con algo que se llama la máscara subred. ¿Y qué es lo que es la máscara de subred? De hecho, ustedes se han preguntado muchas veces. Aquí tengo un ejemplo. Por ejemplo, aquí tengo una tarjeta de red. ¿Ya? Tengo un IP puesta en esa tarjeta de red. Dice dirección IP 192.168.56.1. Está correcto, ¿cierto? 4 octetos. Perfecto. Pero dice que además la IP tiene algo más que la acompaña que se llama la máscara de subred o subnet mask. Y ahora la pregunta es, ¿para qué sirve la máscara de subred o qué función? Porque es otra parte de la dirección. ¿Ya? La dirección como si nos permite identificar el equipo. A este equipo en especial. Este tiene el nivel de tarjeta. Es ese dispositivo. La máscara de subred es la dirección que acompaña y permite saber a qué grupo pertenece. Para que se haga la idea usted. Ustedes individualmente tienen un nombre, ¿cierto? Un nombre, pero ¿qué tienen en común con su hermano? Un apellido, ¿cierto? O sea, si yo tengo un nombre y mi hermano tiene otro nombre diferente y ambos tenemos el mismo apellido, somos de la misma familia o pertenecemos al mismo grupo. La máscara de subred hace algo similar. Me dice a qué clase o a qué red pertenece. Eso quiere decir que si yo veo dos direcciones IP y tienen la misma máscara de subred, significa que están en la misma red. ¿Se han fijado ese detalle en sus tarjetas de red? Hagan un ipconfig. ¿Ya? Hagamos un ipconfig mediante consola. Y quiero que me digan cuál es la máscara de red que tienen ustedes en sus tarjetas. Mira, ipconfig. ¿Listo? Hago un ipconfig. Y ahí tengo la tarjeta de red. Tengo mi IP. Mi IP es la 10.16.183, los 4 objetos, y lo acompaña una máscara de subred. Quizás yo tengo un IP, usted tiene otra. Todos tenemos un IP diferente, pero ¿qué tenemos en común? Todos tenemos la misma subred, la subnet mask. Significa que estamos en la misma red. Si yo tengo una máscara de subred y usted tiene una máscara igual a la mía, significa que entre nosotros podemos comunicarnos porque estamos en la misma red. Hacemos pertenencia a la red. ¿Vale? ¿Sí? ¿Clarísimo para allá, chiquillos? ¿Clarito? ¿Sí? ¿Todos claritos? ¿Sí? Ya. Entonces, la IP identifica a un dispositivo y la máscara de subred a dónde pertenece, ¿cierto? Las dos cosas van de la mano. Con un IP y con una máscara de subred yo me muevo en una red local. Eso es lo único que necesito para una red LAN. ¿Ya? Porque he visto de repente, laboratorio, están poniendo un switch y un PC. Nada más que eso, un switch y un PC. ¿Qué necesito para que un switch, un PC y otro PC se comuniquen? Solo un IP y una máscara. Nada más que eso. ¿Ya? Con eso es suficiente. Ahora, hay otro tercer valor que se agrega. Que ahí está. Dice que la IP aparte la acompaña la máscara de subred y aparte la acompaña otra dirección que se llama puerta de enlace o gateway. ¿Ya? El gateway o puerta de enlace es la dirección del equipo por donde salimos al mundo. Por lo tanto, sería la dirección del router. Si yo quiero comunicarme en una red local, aquí, entre dos computadoras en el laboratorio, ¿necesito esta dirección? Sí. Para adentro no. Oh, la buena pregunta. Si fuera afuera sí. Si dos equipos en el mismo laboratorio, aquí, ¿necesito esa dirección? No. Solo con esto y con esto. Si yo tengo un IP y el otro equipo tiene una máscara igual que la mía, perfecto, viene entre nosotros y nos comunicamos. Salvo que si yo quiero salir de mi red, ir a buscar un equipo que está en otra red fuera, debo salir por un router o una puerta de enlace. Por lo tanto, esa dirección es de un equipo que es parte de mi red, se fijan, es parte de mi red, pero me permite salir al mundo. ¿Vale?
O sea, ese detalle también. Profe, ¿dónde pone la puerta de enlace para el ejercicio? Y no hay ningún router. La topología. O sea, para que aparezca una puerta de enlace tiene que haber un router. Si no hay router en el taller, no hay puerta de enlace. ¿Vale? IP y máscara, red LAN. IP, máscara y puerta de enlace hacia la red WAN. ¿Ya? Y en algunos casos se le agrega un cuarto valor. Un cuarto valor IP. ¿Cuál es el cuarto valor IP? ¿O la cuarta dirección? Ya tenemos la máscara, la IP, la puerta de enlace, ¿ya? Y en algunos casos se le agrega este cuarto valor que yo les voy a mostrar a continuación. Que más de alguna vez lo han visto. No, esa es la capa 2. Esa es la Mac, no es parte de este ejercicio. Tenemos, mira, tenemos una IP. Ahora sí. Mira, aquí estoy mostrando la información de una tarjeta de red. Ya, tengo la dirección IP, ¿cierto? Tengo la máscara de red. Tengo la puerta de enlace. Pero hay algunas ocasiones donde agregamos una cuarta dirección que se llama servidor o dirección del DNS. El DNS es la máquina que nos permite a nosotros identificar los equipos a través de un nombre. Hace una conversión también. ¿Qué es más fácil para usted? ¿Recordar un IP o un nombre? Memorizar. Ya, el rol del servidor DNS, que es un dispositivo de red, tiene una base de datos con nombre y dirección IP que usted busca constantemente. ¿Ya? ¿Se entiende, amigo? Y hace esa resolución. O si no, ¿cómo lo prenderíamos 4.000 millones de IP? Es como el ejemplo que dio de Palavera. Exacto, busco el nombre y no el IP. Cuando usted busca Google, ¿qué escribe en el buscador, en la URL google.cl o pone la dirección? Pone el nombre, ¿cierto? Esa máquina se encarga de hacer esa conversión y él le hace la traducción a la IP. Ahora, si no existiese el DNS, ¿podría igual navegar por internet? Sí, pero ¿de qué forma? Con las puras IP. Todo de memoria, con las puras IP. Un listado así gigante de IP. ¿Ya? Con el DNS no hace el cambio de nombre a IP. Entonces, con IP, máscara, puerta de enlace y DNS, tenemos los 4 valores para, ¿cierto?, salir al mundo. Navegar en internet. Sin el DNS igual lo podemos hacer. Claro, pero se nos ponga un poco más complicada la vida porque hay que memorizar la dirección. ¿Vale? Ya. Ahora, a nosotros nos interesa esta parte en primera instancia, las IP y las máscaras. ¿Ya? La IP y las máscaras de subred. Voy a poner un IP nuevamente para el ejercicio y quiero que me digan cuál es la máscara de subred transformada a binario. ¿Cómo sería en binario? Tengo la IP, por ejemplo, 192, 168, 110, que tiene la máscara 255, 255, 255.0. Quiero que me digan cuál sería la máscara en binario. La buena máscara en binario. Serían los 3 primeros octetos en 1, porque sumado, ¿cierto?, me ha dado 55, sería algo así. La máscara sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí está. Exacto. Entonces la máscara de subred en binario sería los 3 primeros octetos en 1 y el último octeto en 0. ¿Vale? Perfecto. ¿Cómo sería, por ejemplo, ahora esta dirección IP con esta máscara? ¿Cuál sería la máscara en binario? La pura máscara de esa IP. Ahí está la IP y la máscara. La máscara, ¿cierto?, convertida a binario sería algo así. Ahí. Y el otro octeto en ceros. Ahí. Y ahí. ¿Cierto? Ahí estaría. Perfecto. Están los 32 bits, ¿cierto? Los 2 octetos en 1 y el último en 0. Porque estos son sumados del 1 y los otros, como no suman, dan 0. Y para este tercer ejercicio,
Por ejemplo, tengo la siguiente dirección IP. Miren, 10.76.5.8 con esa máscara. ¿Cuál sería la máscara en binario? La pura máscara. El primero Sería así. ¿Sí, señor? Va a tener que ver el ejercicio después. los otros dedos serían Ya. Estamos en los cálculos, chiquillos, ¿cierto? Ya. Tenemos la conversión. Tenemos la conversión. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Hasta ahí yo les di la IP y les di una máscara, ¿cierto? Y saben la máscara como el binario porque ya hicieron la conversión al principio de la clase, ¿cierto? Empezamos la clase haciendo acá. Pero ¿qué pasa si yo en algún momento no les doy la máscara? No les digo cuál es la máscara de red, y ustedes tienen que saber cuál es la máscara de red. Por ejemplo, de la siguiente forma. Ahí quiero si pueden deducir esto. Es fácil comprenderlo, pero hay que pensar un poquito. ¿Ya? Fíjense lo siguiente. Ya. Tengo la dirección IP, ¿cierto? ¿Ya? Pero no les voy a poner la máscara así textual, como lo hicimos recién en todos los ejercicios. Pero les voy a poner esto. ¿Qué quiere decir eso? Tiene lógica, ¿cierto? Por ejemplo, esta es una forma más corta de poner la IP y la máscara. Están los dos valores, están ahí, ¿cierto? Están ahí. Pero, ahí está la máscara. Ahí está la máscara. Esto se llama prefijo y ahí está la máscara. Justo su compañero dijo algo. ¿Qué significa el 24? 4 bits que se muestran ahí son 24 bits con valor 1. Y recuerden que la IP tiene 32. Por lo tanto, esos 8 bits que faltan, ¿qué valor serían? 0. Serían entonces 24 bits en 1 y el resto en 0. Lo mismo que sacamos un rato atrás. Sería primer octeto, segundo octeto, tercer octeto. Ahí está el 24, ¿cierto? Ahí está textual el 24, los 24 bits en 1. Y el último grupo serían 0. Perfecto. ¿Ya? Ahí. ¿Cuál sería la máscara de red de esa dirección IP? En binario y en decimal. Pues ambos. Aquí está para terminar el ejercicio anterior. Ahí está en decimal y en binario. ¿Cuál sería la máscara en binario y en decimal de esa dirección IP? 6 veces el 1 y 16 veces el 0. Ya, ¿pero qué número sería en decimal? ¿Decimal? Decimal sería, ¿cierto? ¿Y en binario? Igual el IP, profe, de la base. Ahí está el IP con la máscara, ¿cierto? Le puse el IP 100.100.1 barra 16. Sería 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Y ahí estaría, ¿cierto? 16 bits en unos, 16 bits en 0. Ahí están los 32 bits. Y la máscara 2555500. ¿Cierto? Perfecto. la máscara por Recuerden que la máscara me dice a qué grupo pertenezco, de qué red soy. Fíjense lo siguiente, quiero que comparemos esto. ¿Qué pasa si tengo esta dirección IP? Miren. Ya, tengo esa dirección IP. Y tengo esa dirección IP. Ya. Y tengo la siguiente pregunta que hacer. Fíjense la máscara que estoy dando. El IP. ¿Esas dos direcciones IP se podrán ver entre sí? ¿Se podrán comunicar esos dos dispositivos? Sí. Porque tenían la máscara ahí. ¿Sí o no? ¿No? ¿Para qué sirve la máscara? ¿Seguro? Para
¿Qué grupo? El grupo. ¿Qué máscara tiene ambos? Saquen la máscara de ambos y vean si son iguales, diferentes o qué tienen esas máscaras. Máscara 24 y la otra máscara 26. Sáquenla. ¿Y qué valor en decimal y en binario esa máscara? Las máscaras. Ahí está, por el prefijo. Ahí está. 24. Son los 24 bits en unos. Ahí está. Ahí hay 24 bits en uno y hay 24 bits, ¿cierto? Y está el 8 bits. ¿Esta máscara cuál era en decimal? Perfecto. ¿Pero qué pasa con la segunda IP y su máscara? Ya, ¿pero cuál? ¿Cómo es en binario? 255, 255, 255, 192. No, aquí no puede ser un 92. No, estoy la 26. Claro. ¿Cómo sería esta máscara en binario? La 26. Ahí está. ¿Cómo sería? Lo mismo acá arriba, pero. Pero sáquenla. Uno más de 6 ceros. Sáquenla. ¿Cuál es el valor decimal y cuál es el valor binario de esa máscara? ¿Tienen la tabla? ¿Tienen la planilla? La prueba así viene, chiquillos. La prueba siguiente. Se lo digo así con binario. ¿En binario cómo sería? Sería 1, 1, los primeros 3, cuartos. ¿Ya? Y el último tendría 1, 1, 0, 0, 0, 0. ¿Así? Sí. Perfecto. Ahí está la máscara. Ahí tengo 26 bits, ¿cierto? En uno. ¿Y cómo sería esa máscara en decimal? 255, 255, 255. Perfecto. Ahí está. Ahora, si vuelvo a revisar las dos direcciones IP, tienen máscaras distintas, por lo tanto son de redes diferentes. Aunque se vean correlativamente iguales, digo, oye, pero si uno es la punto 10 y la otra punto 11, pero son de redes distintas, porque tienen de red diferentes. La máscara de red es la que manda y es más importante en sí, incluso que la dirección. Ahí está. La máscara de super. La máscara manda en la red. Una red en su casa. ¿Cómo? Tengo 4 computadores. ¿Ya? A 2 computadores le pongo una máscara y a otros 2 otra máscara. ¿Qué pasará ahí? Quedan 2 redes diferentes, ¿cierto? Sí. Los que tienen la misma máscara se comunican y los otros 2 no se comunican. O sea, entre sí, con la misma máscara. Máscara distinta no. Exactamente. Son de redes distintas. ¿Ya? Ahora, ¿qué más tenemos que empezar a reconocer? ¿Ya? Así como estamos hablando de la IP con las máscaras de red, la importancia de las máscaras, también estaban las puertas de enlace, que eran las direcciones de los routers, y también estaban los DNS, que eran las direcciones de los dispositivos que me resuelven las búsquedas. Pero tenemos que nosotros clasificar ahora qué tipo de IP es la que estamos viendo, ¿ya? Porque sabemos que son de máscaras diferentes, o puse un grupo de IP, pero ¿a qué clase pertenecerán? Lo sabemos con qué valor, adivinen, con la máscara. La máscara de red me dice de qué clase de IP estamos hablando, ¿ya? Por ejemplo, si la máscara de red que acompaña una dirección IP es esta, 255.000, ¿ya? Esa dirección IP es de clase A, ¿ya? Las clase A son direcciones de IP para redes que pueden tener millones de combinaciones distintas, ¿ya? Aproximadamente 16.774.000, ¿ya? Y algo de IP, ¿ya? De direcciones IP distintas, ¿ya? Por lo tanto, si usted usa una red y usa esa máscara para su casa, será adecuado, ¿no? Ahí me dice que son 16, casi 17 millones de IP diferentes, perdón. Ya. Entonces eso ya no es correcto. Estamos hablando de millones de IP. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo?
¿Qué pasa, por ejemplo, si yo necesito usar una red mediana que no tenga ni tantas ni tan pocas direcciones IP? La máscara también tiene que ser la adecuada. Recuerden, clase A, la máscara ¿cómo es? 255.000, o también podríamos decir que es barra 8, ¿cierto? 8, ¿tiene sentido, no? Si yo veo máscara 8, sé que es una clase A. ¿Y cómo sería en binario? ¿Y el resto? 0, ¿cierto? Vamos poniéndole en binario la máscara. Serían ahí, ahí y ahí. O sea, ocupé 8 bits en uno y el resto ceros. ¿Para qué se ocupa la clase A? Redes grandes. Los proveedores de internet usan direcciones IP de clase A. O para redes de clase A. Redes con muchas combinaciones de IP. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí, chiquillos? Ya estamos identificando las clases, ¿cierto? No es lo mismo cualquier máscara. ¿Dudas? ¿Clarito? Si veo una máscara de ese tipo, estamos hablando de una clase A. O prefijo 8. Redes grandes. Y la cantidad de combinaciones es aproximadamente cerca de 16 millones de direcciones IP. En su casa ocupa 20 IP. ¿Necesita una clase A? No, por cierto, es muy grande. ¿Clarito? Perfecto. ¿Descartada para la red de la casa? Descartada. Ya, veamos una siguiente clase. Hay otra clasificación de direcciones IP para redes, ¿cierto?, un poquito más pequeñas. Y me voy a encontrar con otra máscara, quizás que encuentre. Por ejemplo, esta. Ya. Están también las máscaras de red para IPs de tipo clase B. La máscara 255, 255.0.0, también podríamos decir que es máscara 16, ¿cierto? Que en binario, ¿cómo sería? Ahí, ¿cierto? Eso, y lo siguiente. Ahí estaríamos. Esta máscara, ¿cierto?, de red clase B, para IPs clase B, permite hacer aproximadamente 65.534 combinaciones distintas de IP. Ahora, ¿me servirá para casa? No, pero con una red corporativa, una empresa que tenga varias sucursales, por ejemplo, en el país, si todos IP les serviría, sí, está dentro del rango, clase B. Ya. Y está la más tradicional o más común para nosotros, que es la más usada. ¿Ya? La más usada, esto sería para redes medianas. Redes medianas. Y tendríamos esta. Esta clasificación es de clase C. La clase C, o también conocida como máscara 24, ¿ya?, es la que se compone de 24 bits en valores 1. Ya, ahí está. La combinación es de 254 direcciones IP que pueda tener y se considera para redes pequeñas. Por eso, ustedes se dan cuenta que cada vez que tienen un equipo de casa, un router de casa, o pensando en una red de la casa, están utilizando esta máscara, ¿cierto? Sí, ahora tiene sentido, ¿no? Porque la cantidad de combinaciones no es mucha. Máximo 254 direcciones IP distintas. Por lo tanto, para redes, se considera para redes pequeñas. Súper poca. Fíjense en el laboratorio. ¿Qué máscara estamos usando para el laboratorio? Clase C. Si yo veo, oye, ¿cuántos equipos tengo, cierto? 20 equipos. No necesito una clase B ni una A. Hasta una empresa, claro, pequeña serviría, pero considera que una red inalámbrica, equipos, ¿cierto? Una empresa quizás necesita más direcciones IP. Todo lo que tiene que ver, o sea, en una red, no es que no son computadores solamente, ¿cierto? Es todo lo que sirve. Igual que hay que pensar. Entonces tenemos clase A, clase B y clase C. La más cercana para nosotros es la clase C, ¿cierto? Pero, ¿y cómo yo sé que es clase C? Le veo la máscara de red. Máscara 4, clase C, red pequeña. Ya. ¿Clarito está ahí? ¿Dudas?
¿Todo clarito? ¿Todo bien? ¿Sí? Dentro de las direcciones, las redes, ¿cómo se componen? A, B, C. Perfecto. Ahora, hay dos clasificaciones más que no las vamos a ver ahora en un momento. Que clases especiales que son para pruebas o para otro tipo de uso. Asignable, si yo veo máscaras de ese tipo que pertenecen a IP de esa clasificación, las puedo usar, ¿ya? Dentro de mi red. Ahora la pregunta es, en teoría, yo podría, por ejemplo, en la casa, a todos mis dispositivos, ponerle esta máscara. ¿Tú podrías ponerle esa máscara de red a todos los computadores de tu casa o dispositivos conectados? Funcionaría. El problema es uno. El router, que es la puerta de enlace, y es el encargado de conocer a todas las direcciones de tu red para que salga, ¿cierto? Tiene que conocerlas todas. Tiene que buscar todas estas combinaciones posibles para saber cuál estás usando en tu casa. ¿Ya? Los routers de casa son equipos que no tienen mucha RAM y son de procesadores de bajo rendimiento. Si tiene que buscar 16 millones de combinaciones distintas de IP, buscarlas, si eso es una clase A, ¿qué pasa con el router? Si no está hecho para eso, está acostumbrado para buscar 254 IP máximo, y tú realmente le dices, búsqueme 16 millones. ¿Estás sobre trabajando? ¿Qué pasaría con el router? No se va a quemar. Está ocupando mucho procesador, porque tiene que buscar todas esas combinaciones. Usted tiene que hacer el cálculo correspondiente para buscarlas, ¿ya? Por lo tanto, va a trabajar más forzadamente. Porque no está hecho para eso, ¿cierto? Se podría hacer, pero le harías un trabajo innecesario. ¿Ya? ¿Entienden la lógica, chiquillos? ¿Sí? Los routers de hogar no están hechos para ponerle una clase A o B, porque tienes que buscar todas las combinaciones de IP que hay en esa clase. Si le pongo clase B, va a buscar 65.000 combinaciones de IP distintas y hacerlo trabajar de más, ¿por cierto? Aunque tú ocupes una o dos IP asignadas, tienes que buscar todas esas, buscarlas. Y al buscarlas, ¿cierto? Tú usas o ves el rendimiento de uso del CPU, lo vas a probar que 100%. Está pegado buscando cosas, ¿cierto? Buscando. ¿Ya? Pero se podría hacer, tú le podrías poner la máscara distinta. ¿Ya? Entonces, router hogar, router de casa, generalmente son clase C. Clase C por ahí. Siendo clase C, dice, y tiene máscara de tipo 24, lo más probable, dice el router, es que aquí dentro de esta red podrían haber 254 dirección IP asignada de equipo. Un poquito, en la búsqueda rápida. Y lo encuentro rápido, ¿cierto? Y sale su tráfico rápido al exterior. Pero no, 16 millones, o sea, es gigantesca la cifra para el router. ¿Clarito? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Sí, no? ¿Sí? Perfecto, tío. Ya. Ahora, un router de tipo industrial o enterprise está hecho para buscar cualquier clase, ¿cierto? Millones de IP y tráfico selectivo. Da lo mismo. Tienen un procesador y cantidad de RAM necesaria para poder hacerlo. Ya. ¿Hasta ahí están claros, chiquillos, con las clases ahora? Sí. ABC, perfecto. Con las máscaras y la conversión binaria, perfecto. ¿No es difícil? No. Ya. Sigamos. Ya. Resumiendo, tenemos una dirección IP en qué formato? Decimal. La conversión binaria de cada octeto es con la tabla, ¿cierto? La convierte a binario, donde cada octeto se transforma en 8 bits y finalmente estamos viendo los dos formatos de trabajo, binario y decimal. Ya vimos la máscara. Ahí está la máscara, lo que explicábamos recién. Tengo un IP y la acompaña la máscara de subred, ¿cierto? Donde el valor, ¿cierto?, de los bits en 1 define también los octetos de la máscara. Máscara 24 sería 24 bits en 1. Máscara 16, 16 bits en 1. Máscara 8, 8 bits en 1. Y así es eso, si es clase A, B o C. Si la máscara tiene 8 bits en 1, clase A. Si tiene 16 bits en 1, clase B. Y si tiene 24 bits en 1, clase C. Perfecto. Ya. Ahora, las máscaras podrían variar también, no necesariamente sean 255 o 54 los octetos, pueden variar de acuerdo a la cantidad de 1 y 0, ¿cierto? Puede ser variable. Ya. Que lo vimos hace un momento atrás cuando
el compañero lo mencionó. Por ejemplo, ahí hay una máscara que no es ni 8, ni 16, ni 24, le pusimos 26, ¿cierto? Y simplemente es completar con 1 los bits faltantes, ¿cierto? ¿Cómo sería una máscara, por ejemplo, chiquillo, así? Máscara 30. ¿Cómo sería en decimal y en binario? Si nos dicen, esta es la máscara de la dirección IP. Máscara 30. ¿Cómo sería en decimal o en binario esa máscara? En decimal sería, o sea, perdón, en binario sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí llevo 24 bits en 1, ¿cierto? 25, 26, 27, 28, 29, 30. Y los últimos dos, 0. Ahí están los 30, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y en decimal cómo sería? ¿Y el último? Octeto. Si sumo todos los bits en 1, 128 más 64. 255 menos 3. Lo mismo, 255 menos 3 me da. Ahí estaría. 252. Súper bien, fácil. Fácil como lo hizo. 255 le resto. Le resto los valores. Ya. Ahí tenemos la máscara 30. Que es lo que queríamos representar acá en la tabla. Ya. Aquí teníamos la representación que dijimos en un principio. Tenemos, fíjense, esta red. Estamos en una red. Dice que la red, ¿cierto? La 10.1.1.0, máscara 24. O sea, si este computador, S y S tienen la misma máscara, están en la misma red, ¿cierto? El IP, dice que tiene la IP 10.1.1.54, tiene la .12, en la 11, en la 10, pero todos tienen en común la máscara 24. Están en la misma red. ¿Qué dirección sería esa? La de la puerta de enlace. IP, máscara, puerta de enlace. Ya teniendo puerta de enlace, podría salir al exterior. Y la puerta de enlace es la dirección del router que está en la misma red que ellos, ¿cierto? Siempre la puerta de enlace es un equipo más de la red. ¿Con esto podrían salir a internet? Sí. Perfecto. Ahí estamos con los 3 valores. Ya, vamos a hacer ahora el siguiente ejercicio. Van a hacer la topología en Packet Tracer. Vamos a abrir Packet Tracer, última versión. Y vamos a hacer un taller rapidito, así, mostrando distintas clases de IP y ver cómo se comunican ellas entre sí. ¿Ya? Ya, así nuestro router va a quedar con 3 tarjetas de red, 2 integradas y una nueva que agregamos que es la WIC 1 ENET. La pusimos en el slot de la derecha. Ya. Vamos a conectar. El router, una vez lo encienden de posterior a ello, vamos a conectar a los 3 switches, ¿ya? Donde la fase de net 00 la van a conectar al switch 1, ¿ya? Al switch 1. La fase Ethernet 00 al switch 1, la fase Ethernet 01 va al switch 2, al primer puerto del switch, y la tarjeta nueva que agregamos recién, que se llamaba la Ethernet 000, la van a conectar al switch 3, también al puerto 1. Ya, ahí conectamos, ¿cierto?, nuestro router a cada uno de los switches. La fase Ethernet 00 al switch 1, la fase Ethernet 01 al switch 2 y la Ethernet 000 al switch 3. Ya todos con el puerto o primer puerto de cada switch. Son 3 switches, uno por cada red. Para el router,
la tarjeta fase Ethernet 00, que va a ir, ¿cierto?, al switch 1, donde está el cliente 1 y 2. La IP que vamos a usar va a ser la IP 192.168.1.1/24, es decir, está en la misma red que ellos. ¿Esa para cuál es? Fase Ethernet 00. Ya. Para la fase Ethernet 01 vamos a utilizar la IP 100.100.1/16 o máscara 16. Y tiene en este caso la tarjeta de red va a tener la misma máscara de red que los equipos que están abajo. ¿Ya? Entonces para acá, para la fase Ethernet 00, para la 01 y para la Ethernet 000, que va ahí donde están los servidores, vamos a usar la dirección IP 10.10.10.1 máscara 8. Entonces, el router tiene 3 tarjetas, cada uno va para 3 redes diferentes y además de ello usa la misma máscara que tienen los equipos que vamos a conectar. ¿Ya? Es parte de la red de ellos. 192.168.1.0 máscara 24 para ir al switch 1. 100.100.1 máscara 16 para ir al switch 2. Y la otra tarjeta de red 10.10.10.1 máscara 8 para ir donde están los servidores. ¿Ya? Configuramos entonces ahora. Vamos a configurar las tarjetas del router primero para que esté a la par, ¿cierto?, con cada uno de las redes. ¿Ya? Sin el router, los PCs no podrían tener comunicación entre sí, son de máscaras distintas. Con el router, sí van a verse. Entramos al router y vamos a ir a configurar la tarjeta fase Ethernet 00. ¿Ya? Primero le damos un nombre, se llama Gateway. Nuestro gateway o puerta de enlace. ¿Ya? Y configuramos la fase Ethernet 00. Interface fase Ethernet 00. Con la IP address 192.168.1.1. ¿Y cómo es la máscara 24? Porque tenemos que poner la máscara. 255.0. Ya, ahí está la máscara lista. Entonces tenemos la tarjeta fase Ethernet 00 con la máscara de red correspondiente para esa red. Tiene la misma máscara que los PC cliente 1 y cliente 2. Tendríamos que hacer lo mismo, pero con la 01. Tiene que ver la primera. Claro, lo mismo con la 01 y lo mismo con la 000. Entonces, fase Ethernet 00, le pusimos la IP 192.168.1.1 con la máscara 24. Ahí está. Vamos con la segunda tarjeta. La tarjeta que viene ahora del router es la fase Ethernet 01, que va hacia el segundo switch y debe llevar la IP 100.100.1 máscara 16. Interface fase Ethernet 01. La IP 100.100.1 máscara 16. ¿Y cómo sería la máscara 16? 255.255.0.6. Ya, muy bien, eso. Y tenemos lista la IP y la máscara. ¿La otra es la Ethernet 000? Sí, Ethernet 000. Ya estaría lista la tarjeta. Y vamos con la tercera tarjeta de red, que sería la Ethernet 000, cuya IP va a ser la 10.10.10.1 máscara 8. Y eso va al switch 3.
Estamos con la Ethernet 000, los shutdown y la IP. 10, 10, 10, 1, máscara 8, la cual sería, ¿cómo sería la máscara 8? Ya, ahí estamos con la máscara 8 clase A. Vamos a revisar, ¿cierto?, el resumen de las 3 tarjetas con el comando show IP interface brief. Serían las 3 tarjetas de red configuradas. Ya, IP estática en el cliente 1. ¿Cuál es el IP del cliente 1? ¿Cuál sería el IP del cliente 1? 168, 110. ¿Cuál sería la máscara? Perfecto. ¿Y cuál sería la puerta de enlace del cliente 1? Que es la dirección de la tarjeta del router, ¿cierto? Su puerta de enlace. Perfecto. ¿Cuál sería la dirección del DNS? Mire la topología. Punto 3, ahí está. Entonces tenemos IP, máscara, gateway y DNS. Ya, en estricto rigor ya tenemos salida, tendríamos salida al mundo exterior y navegación. ¿Ya? Un 192.168.1.10, máscara 24, 192.168.1.1 el gateway y el DNS 10.10.10.3. Ya conecten ahí el cliente 1, luego de eso al switch 1. Y el cliente 2 vamos a hacer lo mismo. Máscara 24, 192.168.1.1 el gateway y DNS 10.10.10.3. Ahí tendríamos también la configuración del cliente 2. IP, máscara, gateway y DNS. Ambos tienen la misma máscara. Y también la misma máscara comparten con la tarjeta del router. Por lo tanto, están en la misma red. Los 3. Ya, conectamos al switch. Vamos con el cliente 3 y 4. Tenemos la IP también, la máscara y la puerta de enlace ya definida. Cliente 3. En el gateway ahí iría el 192 y el 100.200.200.1. Tiene que tener tu misma máscara. La misma máscara. Es la IP que tiene la misma máscara. Y que está configurado en el router. El router es la puerta de enlace. Y cada tarjeta es una puerta de enlace distinta. Ahí tendríamos entonces, es máscara 16. Recuerden, hay que corregir ahí. La puerta de enlace 100, 100, 101. Sí, vaya nomás. Y el DNS. Tenemos con el cliente 3. Y luego con el cliente 4. Este era el cliente 4. 100, 100, 100, 11, máscara 16, 100, 100, 1, el gateway y 10, 10, 10, 3, el DNS. Al switch.
Y nos quedaría ahora los servidores. 10.10.10.2 máscara 8 y 10.10.3 máscara 8, ambos clase A. La puerta de enlace 10.10.10.1 y DNS 10.10.10.3 para el servidor web. Máscara 8, clase A. En el DNS 10.10.3 la IP, máscara clase A, 10.10.10.1 la puerta de enlace y 10.10.10.3 el DNS. El mismo, ya que él hace la resolución y búsqueda. Servidor DNS, vamos a los servicios HTTP, ¿cierto? Y vamos a configurar el index.html. Ya, editar, ¿cierto?, la página que trae por default. Programa su página de muestra. Ahí tengo una página de ejemplo. Pues bienvenido curicó.net y guardamos. Si hicimos, ¿cierto?, solamente la página por defecto. Y en el caso del DNS, ahí usted programa en su página. En el caso del DNS, apuntamos, ¿cierto?, como dice ahí, el dominio www.curicó.net a la dirección IP. Porque es más fácil recordar el nombre, ¿cierto? Porque por el IP donde está el sitio web. Entonces ese servicio es el servicio DNS. Ahí está, DNS. Lo activan, hacen el dominio, que sería www.curicó.net, ¿ya? Y le dices que apunte a la dirección del servidor web, que es la 10.10.10.2. Ahí estaría. Entonces, www.curicó.net, servicio activo, que apunte a la dirección 10.10.10.2. Entonces, nosotros busquemos por el nombre y nos va a decir a dónde ir a través de una IP. Ya con eso deberíamos probar ahora conectividad entre los equipos que están en distintas redes y con distintas máscaras. Ya que el router se encarga de hacer ese trabajo de enrutar. Ya, la palabra router de enrutador es de enrutar redes, buscar redes y presentarle las redes a otro equipo. Eso quiere decir que el router va a hacer una tabla que se llama tabla de enrutamiento, donde va a tener toda esta información de cuáles son las máscaras de red y direcciones donde debe ir. ¿Ya? Sin el router, imposible conectar los equipos cliente 1 y 2 con el 3 y 4 o los servidores web. ¿Ya? Sería imposible. Entonces, ¿cómo yo conozco las redes? Si ustedes quieren ver las redes que conocen, las máscaras y todo eso, en el router ejecutan en el modo privilegiado el comando show IP route. ¿Ya? Show IP route. Y ahí les va a decir cuáles son las redes que él conoce por las tarjetas, por sus tarjetas de red. Show IP route, ahí están. Entonces me dice que conoce, por ejemplo, dice, conozco 8 a través de mi tarjeta Ethernet 000. Conozco los equipos que tienen máscara 16 a través de mi tarjeta Fast Ethernet 01 y conozco los equipos que tienen máscara 24 a través de mi tarjeta Fast Ethernet 00. O sea, por cada tarjeta él dice que conoce distintos equipos con distintas máscaras.
comando show IP route ahí. Esta es la tabla de rutas y él sabe cómo llegar a cada uno de los destinos. ¿Ya? Ahí aparece, ¿cierto? Las rutas que tienen su base de datos. Las que tienen máscara 8, las que tienen máscara 16 y las que tienen la máscara 24. Y faltaría la prueba final, ¿no es cierto? Para que se vayan al recreo. ¿Qué falta? La conectividad del DNS, ver la página, hacer los clics. Los equipos que están, ¿cierto? Por acá, en el suite 1, se pueden comunicar con los del suite 2 perfectamente. Y siendo que son máscaras distintas, ¿cierto? Y finalmente llegar a los que están en el suite 3 viendo la página web. Eso quiere decir que, si bien las máscaras son diferentes, el router se encarga de hacer eso. ¿Ya? El router es encargado de mostrar las redes. Hagamos la prueba. Por ejemplo, voy a hacer un ping desde el cliente 1 hacia el cliente 4. Ya, haciendo un ping de un cliente de una red hacia el otro extremo. ¿Funciona? Siendo que en estricto rigor no debería ser, ¿cierto? Son de redes distintas. Pero el router hace que se conozca. Y por último, llegar a ver el sitio web a través del nombre. Para comprobar eso también lo podemos ver con el tiempo. Sí, como quiera. Hacer los clics. Bueno, el comando tracer también puede verlo. Hacer una traza. Para que vean el ruta y destino donde va. Ahí está, por ejemplo, llegué a los servidores a través del nombre. ¿Y puedo llegar a través del IP? Sí. Ahora, la diferencia, ¿cierto? Que cuando busco por nombre, en este caso el equipo fue a través del router, le preguntó al DNS y el DNS lo reenvió donde está el servidor web. Si pregunto por IP, voy directamente hacia el servidor y me salto ese paso. Esto es por nombre o por IP. Consulta usted solamente viene el lunes y jueves al instituto, ¿verdad? Sí, solo el único. Entonces, show IP route, vemos la tabla de ruta, ¿cierto? Y ahí aparecen todas las redes con distintas máscaras y clases que él puede conocer. Y el router le dice a cada uno de ellos por dónde ir. ¿Ya? Es el trabajo del router. Les dejé ejercicios, dice direccionamiento IPv4, lo hice para la casa. Son los talleres, están los talleres para hacer, donde hacen conversión de IP, binario decimal, para que vayan practicando. ¿Ya? Desde esta clase en adelante, yo ya no les voy a entregar la IP, sino que les voy a decir, esta es una red con esta máscara y ustedes tienen que saber cuál es la que tienen que usar, ¿vale? ¿Ya? Por eso es importante que practiquen primero ahí. Ahí va a guía, paso a paso como lo hice muy bien. Para que lo practiquen. ¿Vamos a hacer la casa? ¿Cómo? ¿Después de soporte va a estar acá? Sí, aquí mismo. Porque vamos a trabajar con AWS, con las máquinas en la nube. Pero ahí está el ejercicio para que no lo olviden, la casa. ¿Ah?